Hola, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes que otra cosa, bueno, aquí vienen conectándose algunos otros. Una disculpa porque hace 8 días tuvimos una reunión de academia y se le hizo una pequeña despedida a un compañero que ya se jubiló. Y pues se alargó, ya no alcancé a venir para conectarme a esta hora. Se supone que va a ser a las 8:30 la reunión y la iniciamos a las 11 de la mañana, entonces eso nos retrasó bastante. Y el lunes les había avisado que teníamos la capacitación para el manejo del nuevo software que se va a manejar en control escolar. Y pues ya vamos a estar con un nuevo software. Obviamente, ahorita nos pidieron no mover las calificaciones de ustedes. En breve les paso sus calificaciones también. Yo creo que el lunes les paso sus evaluaciones de cómo vamos ahorita en las unidades que llevamos. Y mientras se las pasaré así, creo que ningún maestro les va a pasar en plataforma, puesto que está migrando la información a una nueva plataforma. De igual forma, veré cómo antes de cualquier cosa, asegurarnos de que no vaya a pasar que Nando tenía una calificación de 7 en la unidad uno y de 6.5 en la unidad 2 y la subimos al nuevo sistema y ahora aparece con 10. Entonces Nando pues nos va a reclamar de inmediato, va a decir, no, no, profe, a mí póngame mi 6.5 y mi 7.5 porque esa es la naturaleza de Nando, ¿verdad, Nando? Honesto ante todo, eso es todo. Esos son los pequeños detalles. Estuvimos viendo, de manera real, estuvimos haciendo algunas prácticas. Está muy sencillo, pero sí ya a la hora de empezar a cargar el programa y calificaciones. Por eso estábamos haciendo pruebas con distintos grupos. El viernes estuvieron unos grupos trabajando el viernes por la mañana, viernes por la tarde, otro grupo de maestros, el lunes por la mañana estuvimos otros y el lunes por la tarde estuvieron otros y aún así el martes para ver qué problemas todavía podía presentar el software. Ya lo manejan en varios tecnológicos y otras universidades, pero siempre hay algunas situaciones que tienen que probarse antes de arrancar toda esta o de migrar la nueva información. Ok, me voy directo a compartir nuestra presentación del día de hoy. Bueno, continuar con la presentación que tenemos. Creo que son los temas un poquito más, yo lo digo, son los temas un poquito más aburridos, estos que tenemos ahorita, pero luego ya se pone interesante, que es un poquito la parte teórica, que nos quedamos la última clase en lo que es la macrolocalización, ¿se acuerdan? Que les decía, vamos de lo general a lo particular. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Yo no, profe, me perdí donde me quedé. Ok, bueno, habíamos visto toda esta parte, lo que es la magnitud y localización del objeto del proyecto. Inclusive vimos algunos elementos como estas fotografías que les decía que sí impactan ustedes de acuerdo que una vez que buscábamos, por ejemplo, los perfiles o las vocaciones de los lugares, podíamos generar nuestros propios proyectos o especializarnos un poquito en esa parte de esos proyectos. Bueno, ¿a qué se refiere la macrolocalización? Pues es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. Sí, por eso les ponía estas fotografías la última clase y les decía, bueno, si la vocación es agrícola, pues entonces, hablando de la
carrera de ingeniería civil, pues ustedes impactan en este tipo de construcciones, canales de riego, diques, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco? No, profe. Ok. Bueno, qué tiene la macrolocalización? Describe las características y establece las ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de una planta o de un proyecto que yo quiera hacer. Otra vez, describe características y establece ventajas y desventajas. Importante saber qué ventajas tengo para la realización de un proyecto y qué desventajas tengo. A veces de las desventajas puedo sacar alguna provecho y aprovechar esa desventaja para convertirla en una oportunidad. Eh, a diferencia de no poder hacer algo. Mira, desde hace mucho tiempo yo he traído el proyecto o el estudio de lo que es transferencia de tecnología y eso me ha permitido analizar qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, en el estado de Michoacán. Y les decía, tenemos tantas riqueza en el estado de Michoacán y que no la podemos aprovechar al máximo porque pues son varios factores los que terminan influyendo. La seguridad, desde luego que es uno, es decir, los índices de violencia que se viven en el estado de repente no te dejan mejorar. Este, la falta de educación, lo voy a decir eh, así con todas las palabras, es decir, yo no puedo decir que Michoacán tiene el mismo nivel de educación que el estado de Guanajuato. Les doy un ejemplo. En el año de 1988-89, General Motors, la empresa General Motors, pretendía establecer una planta ensambladora de autos y tenía como objetivo poner esta planta 3 lugares. Apatzingán era como la opción número 1, o en esa zona, pues, de Apatzingán, en el valle de Apatzingán. Morelia era otra opción. Y me parece que hacia la parte de Zamora, entre Zamora y yendo hacia Guadalajara, tenía la otra opción. ¿Qué sucedió con esa planta de General Motors que se tenía? Y tenían número 1 Apatzingán, porque Apatzingán era el cliente número 1 de General Motors. Pues el gobierno en turno, en ese tiempo, les dice a los inversionistas, oye, sí, pues está padre que vayas a traer aquí tu planta de ensamblado de autos, pero pues te vamos a cobrar unos impuestos, mira, para liberar el cambio de uso de suelo y tendrás que pagar esto y tendrás que pagar esto otro y tendrás que pagar aquello. ¿Qué sucedió? Los inversionistas vieron una serie de gastos bien complejos. Era un lugar ideal Apatzingán. ¿Por qué? Porque no tiene mucho tiempo de lluvias, está en un lugar seco, es decir, no es húmedo para el ensamble de autos en el sentido de que pues no evita mucho la corrosión de piezas en almacenes. Estaba cerca o estaba en proyecto ya la autopista en ese tiempo, Lázaro Cárdenas Morelia. Todavía no se hacía la autopista, pero ya estaban miras y decía, bueno, vamos a tener una conexión muy cercana con el puerto de Lázaro Cárdenas, tanto para exportar como para importar algunas piezas
Además de que en cuanto a energía tenemos la presa de Infiernillo y no nos queda muy lejos, eran ventajas para ellos. Y tenían una serie de condiciones importantes que les permitía proyectar esa planta de ensamblado. Pero ante la visión del gobierno en turno de Michoacán, pues, pues se detuvo. Y esa planta le ofrece un espacio Silao en Guanajuato y se establece General Motors en Silao. Silao no tenía una proyección tan grande, no tenía una situación económica tan fuerte como la tiene ahora, pero dice el estado de Guanajuato, ¿sabes qué, General Motors? Mira, yo no te cobro nada, es más, te dono el terreno. Aquí pon tu planta aquí en Silao. Y es más, te voy a condonar impuestos. En los siguientes 7 años te voy a condonar algunos impuestos. Pero lo único que te pido a cambio es que le des trabajo a mi gente aquí. Y no es nada más General Motors la que se va para allá, sino se van fábricas de volantes, fábricas de manijas, fábricas de otros artículos que son necesarios para el ensamblado de autos. Y entonces se perdió allí esa inversión aquí de Michoacán, cuando tenía muchas más ventajas que se hubiera instalado esa planta aquí en Michoacán, terminó yéndose a Silao, y lo cual pues Silao en este momento pues es una mega super planta, todo el corredor industrial que va de Celaya, Irapuato, pasando por Silao antes de llegar a Irapuato, y pues de hecho el aeropuerto internacional ahí de esa zona está allí cerca de Silao, ahí se estableció. Y esto es lo que buscamos cuando utilizamos una macrolocalización. Hay que ver las características y establecer las ventajas y desventajas para poder desarrollar esa parte. Repito, no tenemos esa visión aquí en Michoacán de ser un lugar más que le apueste más hacia el desarrollo. Y justamente tenemos, lo que les decía, tenemos un espacio en el estado de Michoacán y no muy lejos de aquí de Uruapan, justamente caminando en esa autopista hacia Lázaro Cárdenas, en lo que es toda esa zona de Cuatro Caminos, pues es un valle, está plano. Desde luego sí hay cultivos, pero no todos los cultivos no todas las tierras están ocupadas con cultivos. Es más, camino a la Huacana, tienes un valle espléndido en el cual podías montar ya un corredor industrial. Tienes agua, tienes electricidad, estás en una conexión de vías terrestres importantes, no está muy lejos de las vías del tren. Repito, tiene muchas ventajas para haber desarrollado una ciudad industrial en esa zona, y sin embargo no se han aprovechado esas rutas. Bueno, la región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o territorial, que es lo que les estoy diciendo ahorita, por ejemplo, de esa zona, como ejemplo, en esa zona estoy hablando aquí de Cuatro Caminos, si pensáramos en desarrollar un corredor industrial en el estado de Michoacán, me parece que esa sería una de las mejores zonas. Pregunta, ¿impactarían ustedes en el desarrollo de ese corredor industrial o no? Sí. Sí, definitivamente sí. Es decir, se requieren ingenieros. ¿Para qué? Para diseñar las naves industriales, para diseñar los accesos, para tener un desarrollo de una ciudad industrial prácticamente allí, que bien pudiera ser, es decir,
pudiera haber gente que se traslade a las empresas o a las plantas de producción desde aquí de Uruapan hasta allá. Es decir, es una hora de camino. Dirán algunos, ay, pero es mucho tiempo. Sí, pero las grandes ciudades, ¿cuánto te tardas en trasladarte? Y a eso me refería, no tenemos la educación ni la cultura de desarrollar proyectos que impacten de verdad bien. Es decir, si vives en la Ciudad de México, a veces te toca trasladarte hasta una hora y media para llegar a tu lugar de trabajo. Bueno, entonces esa región como ejemplo, repito, ¿tendrá un impacto internacional o no tendría un impacto internacional? Sí, Sí, definitivamente sí, porque está muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, el cual te permite sacar mercancía o importar mercancía nacional, desde luego que también, sí, y territorial, es decir, hacia la localización, pues desde luego que generaría o beneficiaría a los habitantes de esa zona. Y no nada más los de esa zona, repito, también a nosotros hasta acá. Solo se requiere analizar los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico. El mercado y las fuentes de materias primas. Eh, ¿Se acuerdan que vimos o les explicaba en la parte mercadológica que teníamos que buscar algunos elementos, alguna estrategia de las 4 Ps? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Que veamos producto, plaza, precio y promoción. Cuando vimos estudio de mercado. Bueno, hablando de esta parte, de lo que es el mercado y las fuentes de materias primas, necesitamos pensar siempre cuando hacemos un proyecto en la disponibilidad de la mano de obra. Número uno, es decir, si tú vas a hacer una carretera nueva, hablando de tu ámbito profesional, pues obviamente tienes que acercarte a ver dónde tienes disponible mano de obra o gente que pueda trabajar cerca de donde tú estás. Dice, esto tiene gran influencia en función de las diferentes economías de cada país. Latinoamérica siempre se ha mostrado competitiva, México especialmente atractivo por su cercanía geográfica con Estados Unidos, y aun cuando en fechas recientes los ojos de la industria están puestos en los países asiáticos, cuyos costos de mano de obra resultan muy atractivos para el inversionista extranjero, México también se ha convertido en un lugar atractivo para las inversiones y el desarrollo de proyectos por parte de transnacionales. Sin embargo, ahorita, en este momento, viendo el momento político que vive el país, creo que se han cerrado las puertas, o considero en lo personal que se han cerrado las puertas el mismo gobierno mexicano para abrir esa oportunidad a las grandes transnacionales que pueden aportar bastante empleo y bastante desarrollo a la ciudad. Ok. Y la infraestructura regional, esto se encuentra compuesto por las vías de comunicación, puertos, carreteras, sistema ferroviario, líneas telefónicas, etcétera. La infraestructura regional tiene que desarrollarse y cuando tratas de implementar un proyecto, es importante que tú le pegues a este punto, a la infraestructura regional. La competitividad de un país, la competitividad cuenta mucho o se mide mucho por las vías de comunicación, ya sea puertos, carreteras, líneas aéreas también, sistemas ferroviarios y qué tanta comunicación tienes, ya no nada más vía telefónica, sino acceso a internet
Ah, no, sí, Hoy día. Es que no, el otro sí costaba la oportunidad descuento. Y aquí no tienen de que no sé, el 70% de... Alguien Como tiene que ese tiene ganas de participar. Sí, ¿verdad? Ok, voy a presentarles un pequeño video de Singapur. Profe, ¿pueden nada más regresar poquito la diapositiva que se acaba de ir, por favor? Un segundito. Sí, claro, claro que sí. Esta. De todas maneras se las voy a compartir, ¿eh? Les voy a compartir en PDF, las diapositivas que voy presentando. Listo, gracias, profe. Ok. Bueno, hablando de esto, un ejemplo de cómo se desarrolló un país de estar, yo pienso que peor que nosotros, creció bastante bien. Va a ser un país asiático, es Singapur. Déjenme nada más abrir el video. Ok. Está cortito el video, no está largo, es muy cortito, pero quiero que observen, aunque habla del sistema educativo de Singapur, pero a mí me pareció importante justamente para esta materia lo que ha desarrollado en cuanto a su proyección. Lo vemos y ahorita discutimos lo que vamos a ver por ahí, ¿sale? Hace unas décadas atrás, recién independizada, Singapur era uno de los países más pobres del mundo, con elevadas tasas de analfabetización, desempleo y un muy alto grado de corrupción, además de tener conflictos sociales y étnicos. Carecía de industria propia y al ser un país tan pequeño no contaba ni cuenta con recursos naturales. Para pasar de ser un país subdesarrollado a convertirse en uno de los más desarrollados del mundo, el gobierno de Singapur tomó a lo largo de su corta historia muchas medidas políticas, económicas, sociales y hasta religiosas. Pero sin lugar a duda, la clave de su éxito se encuentra en su educación. En este video les voy a contar cómo es el sistema educativo en Singapur. Singapur es uno de los países más desarrollados y modernos del mundo. Se encuentra ubicado entre los primeros lugares en todos los indicadores que evalúan el bienestar de cada población: economía, seguridad, salud, entre otros. Uno de esos indicadores es el PISA, que mide el desempeño académico de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura. En la prueba de 2015, Singapur se ubicó en el primer puesto en todas las áreas, dejando atrás a Japón, Canadá e inclusive Finlandia, que cuenta para muchos con el mejor sistema educativo del mundo. Luego de independizarse en 1965, Singapur sabía que al carecer de recursos naturales, su principal recurso como país eran sus habitantes. Solucionaron los conflictos sociales unificando el idioma, optando por el inglés como idioma oficial. Para que las personas sientan un sentimiento de pertenencia hacia el país, el gobierno construyó viviendas sociales con créditos muy accesibles. El 80% de los pobladores de Singapur viven en su casa propia. Y al no tener grandes extensiones de tierra, no existen los terratenientes. Otro punto clave, quizás uno de los más importantes, erradicaron la corrupción, encarcelando e inclusive condenando a muerte a muchos funcionarios del Estado.
Pero la diferencia, lo que hizo a Singapur el desarrollado y moderno país que es en la actualidad, es su sistema educativo. Con respecto a la educación, el Estado destina aproximadamente el 20% de su presupuesto anual. Los maestros y profesores son reconocidos por la sociedad más que un médico o un abogado. Además, ganan muy bien. Un profesor de secundaria cobra alrededor de $70.000 anuales. Nada mal. La mayoría de las escuelas son estatales y solo el 1% privadas. La educación comienza a los 5 años con la primaria hasta los 12 y luego la secundaria hasta los 16. Todos los niños tienen la obligación de ir a la escuela por ley. De lo contrario, sus padres pueden ir a la cárcel. Las clases son en inglés, pero para graduarse tienen que aprender su lengua materna, ya sea chino, malayo o tamil. O sea que al terminar la secundaria, todos los estudiantes saben por lo menos 2 idiomas. Al terminar la primaria, los alumnos pasan por una prueba estatal y de acuerdo a sus calificaciones, los de más alto nivel van a una escuela express, los de nivel medio a una académica y los de nivel bajo a las técnicas. Cada 2 años se los evalúan y pueden subir o bajar de categoría. Al terminar la secundaria y luego de otro examen, los de las escuelas express pueden elegir las mejores universidades. Los de las académicas pueden optar por universidades de menor nivel o terciarios de artes o deportes, y los de las técnicas por una escuela de oficios. Lo bueno es que el Estado destina la misma cantidad de dinero para una universidad como para una escuela de oficios, todas equipadas con tecnología avanzada y los edificios súper modernos. El que el desempeño de sus alumnos en la primaria sea tan importante para el futuro de los chicos hace que los padres se involucren y exijan a sus hijos, provocándole en muchos casos estrés desde muy pequeños. En ese sentido, es diametralmente opuesto al sistema finlandés, en donde los chicos en la primaria van a jugar y divertirse mientras aprenden. Lo bueno es que si los chicos estudian y sacan buenas notas, pueden acceder a las mejores universidades sin importar la clase social de la cual provengan. Y además, socialmente estudiar está bien visto por todos. El futuro en Singapur no es de los más vivos, sino de los que más estudian. Cuando comenzó este proceso, en su primera fase, desde 1965 a 1979, en donde existía una alta tasa de desempleo y analfabetización, la educación se enfocó en darle conocimientos y habilidades a la población para que puedan conseguir un trabajo simple. El énfasis estuvo en la alfabetización y las habilidades matemáticas. La segunda fase se dio a principios de los 80, cuando muchas fábricas se instalaron en Singapur. Por lo tanto, cambiaron el enfoque de una fase de sobrevivencia a una de eficiencia, donde brindaron a los alumnos las habilidades y el conocimiento que esas industrias les demandaban. A mediados de los 90, notaron que el mundo había cambiado, de una economía basada en la industria hacia una basada en el conocimiento. Fue entonces que se enfocaron en desarrollar los atributos o capacidades de cada alumno para que cada uno pueda expresar su habilidad personal. En cada fase de desarrollo del país fueron adaptando su sistema educativo. Para el siglo XXI, la incertidumbre es el desafío que tienen por delante, ya que hoy en día hay muchos trabajos que hace 10 años no existían y en un futuro tan incierto no se sabe qué ocurrirá. Para enfrentar esos nuevos escenarios, identificaron 4 atributos para un mundo tan cambiante. El estudiante debe alcanzar un alto nivel de confianza, debe ser un aprendedor autodidacta, ser un contribuyente activo de la sociedad y un ciudadano preocupado. En 20 años, el niño que ingresa a la escuela hoy será un aprendedor de por vida capaz de aprender y reaprender nuevas habilidades para la demanda de nuevos escenarios que estarán cambiando por siempre. Ya están pensando el sistema educativo para las 2 próximas décadas. En los comienzos, llevaron maestros y profesores extranjeros que sabían inglés. Luego, fueron los profesores de Singapur los que se iban a capacitar al extranjero. Antes le conté lo que gana un profesor, pero no todos pueden ser educadores. ¿Quiénes pueden ser profesores? De aquellos que en la secundaria fueron a la escuela express
o sea, los mejores, de esos el 30% con el mejor promedio puede acceder a la universidad para estudiar educación, previa entrevista con el ministro de Educación. Durante la carrera universitaria, el Estado les paga por estudiar y al recibirse, cuando comienzan a trabajar, son evaluados cada año. Si no pasan el examen, son despedidos. Los de mejores puntajes son premiados con capacitaciones en el exterior o financiamiento para la investigación. Y además pueden elegir dónde desarrollar sus carreras, ya sea con trabajos en el Ministerio de Educación, en las áreas directivas de las escuelas, en investigación y escritura de libros o siguiendo la carrera de profesores universitarios. Estos últimos son lo top de lo top. Estuve viviendo casi 3 meses en este país y no existe la inseguridad. Las personas viven apacibles y felices. El Estado tiene una gran intervención en la vida de las personas, aunque no hablan de política. Se dedican a disfrutar de la vida. El 15% de sus habitantes son millonarios. Por supuesto que no hay pobres, ni existe el desempleo. El aborto y la prostitución son legales. Las drogas no existen. El narcotráfico está penado con condena de muerte. Se vive realmente muy bien. Hace 50 años eran subdesarrollados, pobres, corruptos y analfabetos. ¿Cómo salieron adelante? La respuesta es la que todos sabemos que es la clave para el desarrollo en cualquier país del mundo: la educación. Ok, repito, la intención no es hablar de la educación de Singapur, sino cambiar un poquito la mentalidad de ustedes, porque es la intención de esta materia, que no se enfoquen solamente en su carrera, desde luego que son buenos como ingenieros civiles, pero su visión tiene que ir más allá, su visión tiene que ser más allá de lo que es el diseño de un proyecto, sino cómo contribuyo al desarrollo de mi entorno en el cual me estoy desarrollando. Digo, la materia esta no nomás se da con ustedes, sino se da también para mecatrónica y con otros nombres muy parecidos en otras carreras. Bueno, hasta allí del video, ¿qué pueden comentar? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué les llamó la atención? La, la pena de muerte. La pena de muerte para los corruptos, ¿verdad? Y para Sí, los narcotraficantes. para todos. Sí, bueno, es un tema que se ha planteado en México también, pero pues tiene sus bemoles. Sé que Cuba también tiene pena de muerte y me explicaba alguien que los llevan a fusilar, pero por ejemplo, cuando llevan a fusilar a alguien, vamos a poner que hay 5 o 6 militares con rifles y les dan el rifle. A uno o a dos solamente le ponen balas de verdad, los demás tienen balas de salva, pero ninguno de los militares sabe si su rifle está cargado con balas de salva o con balas de verdad. Pero bueno, son cuestiones que cada país tiene. México sí tiene pena de muerte cuando es traición a la patria, pero dentro de lo militar. Y que cada año el presidente de la República, quienes hayan tenido una falta de ese tipo, casi siempre los indultan. Aquí en México, sí existe esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención del video? Que según la calificación que obtuvieran en un examen que les hacían, podían como ser parte de un nivel de escuela. Por ejemplo, los más altos iban a una express, decía, los medios a una académica y los más bajos a otra. Y bueno, repito, es el sistema educativo, sí, pero
si se fijaron bien, dicen desde que entran a los 5 años hasta los 20 años o pasados los 20 años, la idea es que salga con una idea de que va a contribuir al desarrollo de su país. Igual aquí, ¿qué porcentaje? Nos habló allí el video de un porcentaje de millonarios que tiene Singapur. ¿Qué porcentaje se acuerdan? El 15%. El 15. El 15%. ¿México qué porcentaje tendrá de millonarios? Ni idea, ¿verdad? Pero bueno, entonces, hace 50 años, la ciudad de Singapur, ¿en qué condiciones estaba? Corrupción. Corrupción, dice Octavio. ¿Qué más? Analfabetismo. Había Alto nivel analfabetismo. Sí. Sí, adelante. Alto nivel de desempleo. Alto nivel de desempleo. Ajá. Pobreza. Pobreza. Técnicamente estaba muy precaria. Estaba muy precaria. Ok. ¿Se parece a México esa situación? Sí. Sí, bastante. Bastante. Pero justamente la formulación y la proyección de una nueva ciudad, de una nueva forma de vida, es que lo sacó adelante. Nosotros, pues tenemos que pensar, desde luego que debería ser desde a niveles macros, desde nivel República Mexicana. Pero si no se da, bueno, pues hay que bajarlo al estado. Si no se da en el estado, pues a nivel de ciudad. Y si no se da en la ciudad, pues a nivel de familia, tenemos que empezar a proyectar y a formular qué estilo de vida quiero. ¿Sí? Yo escucho y escucho y escucho y escucho decir a muchos, es que pues en México nunca vamos a salir, es que estamos bien jodidos, es que estamos bien fregados y eso no va a pasar. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no planteas que nos toca cambiar esa parte de los que estamos? Y es una lucha constante que tenemos contra nosotros mismos. Sigo compartiendo las diapositivas que nos quedamos para ir avanzando. ¿Qué más tiene la parte del mercado? Bueno, fuentes de suministro de agua, especialmente cuando se trata de una industria o un alto requerimiento de consumo de agua. Te hablé de la proyección o posible proyección que pudiera tener el estado de Michoacán con un corredor industrial y ya te dije en qué zona, aquí cerca de Cuatro Caminos. ¿Tendrá fuentes de suministro de agua? No los escucho. A ver, ingenieros civiles, ¿sí conocen su estado o no conocen su estado? Yo no, Ay. por eso no contesto. Ok, bueno, para ustedes se hace obligatorio que conozcan las condiciones del estado. Desde la vez pasada lo habíamos comentado y les decía, bueno, chéquense por ahí en INEGI para ver algunos datos de cuántos negocios tenemos, de cuántas cosas hay, pero en cuestiones geográficas, por ejemplo, hacia esa zona tenemos la presa de Churumuco, que está muy cerca, la misma presa de Infiernillo, que también te puede suministrar de agua y que, vuelvo a decir, si piensas en poner una industria allí, pues está más que excelente. ¿Qué otra cosa debemos pensar en esa parte de lo que se refiere al mercado? Facilidad para la eliminación de desechos. Es decir, ya no solamente a dónde voy a tirar mis desechos, sino ahora hay que buscar cómo los voy a tratar.
Este es un punto que varía enormemente de un país a otro e inclusive me voy a referir entre México y Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos tiene una política de disposición de los residuos sólidos urbanos y residuos industrializados también, pues tiene normas que le permite darles el tratamiento adecuado. México estamos en pañales en este rubro. ¿Qué tratamiento le damos a los residuos sólidos que generamos? Reciclamos muy poco. Tenemos una situación realmente compleja con la disposición de los residuos sólidos. Y creo que sería un proyecto interesante también para ustedes, como ingenieros civiles. Disponibilidad de energía eléctrica y combustible. Si hablamos de combustible, hablamos de energía. Ayer se daba la cumbre de países hablando de energías limpias, energías que no dependen de hidrocarburos. Y esto pues no habla solamente de la disponibilidad, sino la capacidad de suministro. Michoacán es un gran generador de energía eléctrica y utilizando energías limpias. La estabilidad y el costo de energías en general. ¿Cuántas plantas generadoras de energía tiene el estado de Michoacán? Ingenieros civiles. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Yo solo conozco una, o ¿Cuál? sé de una, por la del infierno, la presa del Infiernillo. La presa de Infiernillo. Y se ocuparon cantidades grandes de ingenieros civiles allí, sí sabías, ¿verdad? Sí, de hecho sí fue muy difícil su construcción, pero sí. Ahí está, es una. Pero también tenemos otra planta generadora de electricidad, está en Petacalco. ¿Esa es hidroeléctrica también, no, profe? Es termoeléctrica, esa es una planta termoeléctrica. Y tenemos otra hacia los azufres, en el oriente del estado de Michoacán. Pero bueno, y desde aquí abastecemos a gran parte del territorio nacional con la generación de estas energías. ¿Qué otra cosa se requiere para valorar nuestros proyectos? Pues los servicios públicos diversos, correo, teléfono, mensajería, transporte, etcétera. Que si no los hay, se hace importante que se generen estas condiciones para esto y desde luego un marco jurídico que siempre es importante que se tome en cuenta. ¿A qué se refiere el marco jurídico? Bueno, pues estímulos fiscales. Justamente les hablé de un proyecto en 1988 de General Motors y que lejos del gobierno de Michoacán de establecer un estímulo fiscal para esa empresa, pues los desalentó. Regulaciones ambientales, que también tenemos muy buenas regulaciones ambientales aquí en Michoacán, sobre todo en la zona esta de Uruapan, la zona Purépecha, donde conservamos los bosques de coníferas y no autorizamos el cambio de uso de suelos para plantar más aguacate, ¿verdad que sí? No. E importes arancelarios. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son los impuestos que se le aplican a las mercancías que vienen del extranjero o las mercancías que sacamos para exportar.
Bueno, estos elementos son para la macrolocalización. Fíjate bien, cuando hacemos un proyecto, tenemos que revisar todos estos elementos en la macrolocalización. Para la microlocalización, es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial o desarrollar un proyecto. Digo planta industrial porque tenemos que pensar nosotros más en los aspectos industriales que son los que nos pueden traer más desarrollo, y pasar de las micro y medianas empresas a grandes empresas, o de las micro y medianas perdón, de las micro y pequeñas empresas pasar a medianas empresas, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad, es decir, que sea muy conveniente el lugar donde yo voy a realizar mi proyecto o producir al mínimo el costo unitario. En el caso de ustedes, ya sea que vayan a construir, como les decía, canales de riego, o que vayan a construir viviendas, ya hablábamos de los diferentes tipos de viviendas que pueden generar y dónde las voy a poner. El tipo de edificación, es decir, qué tipo de nave industrial, qué tipo de edificio de oficinas, qué sala o qué auditorio, qué casa, qué condiciones de casa voy a utilizar, las vías de comunicación locales, calles de acceso, etcétera, disponibilidad de servicios de líneas telefónicas, unidades de transporte, etcétera. Otra vez, la comunicación siempre es vital en todos los proyectos que vaya haciendo. Drenaje, redes de drenaje sanitario, drenaje pluvial. Porque esa es una situación que sí hemos trabajado como ciudad, ¿verdad? El drenaje pluvial. Tampoco. Uy, no, profe, de drenaje mejor ni hablemos. Ni hablemos, ¿verdad? ¿Y qué nos impide empezar con un proyecto de drenaje pluvial? Es decir, pues el agua de la lluvia, pero termina mezclándose con los drenajes, inclusive terminan siendo saturados los drenajes y saliéndose los drenajes en las calles en tiempo de lluvias aquí en la ciudad. ¿Por qué no pensaron en generar un drenaje exclusivamente para el agua de lluvias que llegue a receptores donde se le pueda dar un tratamiento y sea reutilizada esa agua? ¿Qué pasaría allí? ¿Qué fue lo que pasó, ingenieros? Reina el silencio en sus A lo que yo poderes. pienso, profe, es que no hay o no dan ese espacio, no hay un departamento que se ocupe de desenvolver ese tipo de situaciones, ese proyecto. Entonces, pues si no lo hay, pues ¿cómo se Capazo. lograría? Ok. Yo veo, estaban reconstruyendo el Paseo Lázaro Cárdenas y salgo a caminar las veces que pueda por ahí. Es una de las rutas por las cuales tomo mis caminatas cuando puedo hacer un poco de actividad física después de estar muchas horas sentado aquí. Pero fíjense que yo no vi, digo, salvo que yo desconozca, no sé si a ustedes les hablaron para que fueran a ver o que vayan a ver, pero bien se pudo haber ya dejado un poquito algún drenaje de tipo pluvial y poder darle un tratamiento a esas aguas y que se puedan aprovechar. Nuevamente aparece la disposición de residuos sólidos, es decir, la basura, ¿qué hacemos? Veo que se preocupan mucho y ahorita que andan en campaña los candidatos se preocupan mucho, es que necesitamos más
camiones de basura, que es una cuadrilla de camiones que se descomponen, que nos salen muy caros, sí pues, pero yo no veo que tengas un programa que te permita hacer una separación adecuada de residuos sólidos y realmente le apuestes al reciclaje con algunas cosas. Profe, Sí, sobre esa o sobre la del paseo, yo sé que por ahí pasa del agua pluvial, pasa como un ajá, canal, no sé si llamarlo canal, pero está sí, pues subterráneo. Y esa la aprovechan acá, creo que en Zumpimito, sí, para el riego de, pues, de huertas y todo eso. sí, sí tiene que haber, sí tienen que dejarlo, pero no está en toda la ciudad ese sistema. Son solamente unas partes. Inclusive en algunos, en algunas ciudades ya están generando el uso del agua pluvial de manera individual en mis casas, es decir, colecto o recolecto el agua y la utilizo para el riego de mi jardín, la reutilizo para los sanitarios con un tratamiento muy doméstico, le vuelven a dar uso a esa agua. Desde luego que para ustedes es esencial el último de los puntos, la cimentación y el estudio de suelo y subsuelo, que aquí entiendo que hacen ustedes estudios de mecánica de suelo, ¿verdad? Pues sería lo más conveniente, pero casi no se hacen. Casi no se hacen. ¿Qué les impide hacer eso? ¿El costo? Yo creo que ya tenemos una cultura y eso es lo que deberíamos de cambiar, como de hacer construcción, hablando en este caso, así, o sea, como que, ay, veo que no se cae, no pasa nada, pero pues de eso no se trata. Se trata de hacer las cosas bien, que no estoy diciendo que si no se hace un estudio esté mal hecho, pero sí es importante conocer lo que hay debajo de. Efectivamente. Inclusive creo que ya por regulaciones ahora para la construcción de un proyecto de viviendas, sí te, perdón, sí te piden un estudio de mecánica de suelos. Creo, hasta donde yo ahorita tengo conocimiento, parece que sí, sí la están pidiendo. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio de evaluación. En sus equipos que ya están formados, van a investigar la teoría de localización de Alfred Weber. Lo van a poner, no le cambié la fecha aquí. Ya le voy a dar yo fecha nueva y ya no en el correo, sino lo van a poner directamente en la plataforma de Classroom. Y les voy a dejar este espacio para que depositen su trabajo. Repito, es la teoría de localización de Alfred Weber. Hay que investigarlo. Hay que hacerlo, su trabajo, en tu procesador de textos Word, a espacio y medio de interlineado, que sea una cuartilla como mínimo, e incluir ejemplos con ilustraciones de ser posible algún supuesto proyecto que ustedes tengan en mente. Como ahorita les hablé, pues pudiera haber o se pudiera realizar un corredor industrial en esta zona porque tiene esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Ya le sacaron captura de pantalla? Sí, profe. Ya, profe. Ok, de todas maneras se los voy a pasar como les dije, ¿eh? De todas maneras les voy a compartir en PDF estas diapositivas. A ver, es que necesito que revisen estas teorías de Alfred Weber, la teoría de localización, para seguir adelante con lo que es la ingeniería del proyecto, que es la siguiente
la siguiente fase. Entonces, bueno, vamos a dejar que ustedes elaboren. Ah, se me pasó comentarles rápidamente. La liga que les compartió Nando hace un ratito, ya es la liga definitiva para clases, ya no la voy a cambiar. Ya la dejé lista para todas las clases, ahí está. De todas maneras, la voy a subir al espacio de Classroom para no, bueno, que se las compartí allí no con Nando, perdón, en el grupo. Aún así la voy a subir, pero ya no cambia la liga, ¿eh? Va a seguir siendo la misma. Ok, profe. ¿Sí? De hecho, a ver, déjenme comentarles algo. Si quieren entrar de manera directa, a ver dónde se las compartí. Si revisan, ya por aquí la vi. Si revisan, tiene un número de identificación para la reunión, que es, allí lo van a revisar en el grupo, que hasta ahí después de la liga, pueden entrar directo con la liga como siempre lo han hecho, o pueden abrir su programa de Zoom y donde les pida la identificación de la reunión, pues allí tienen el número 817-1296-1712. Y para entrar directo sin que yo les dé entrada, entran con la clave que dejé allí también, que la generé, que dice FEVEL 1, que si todas con mayúscula, digo, salvo el número, es formulación y evaluación. Así como está FEVEL 1. Y con eso ya tienen una entrada directa al salón aquí en Zoom. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Ahorita voy a convertir en PDF estas diapositivas y se las hago llegar. ¿Para cuándo sería lo de las... La investigación de yo preferiría que lo hicieran hoy, o sea, que la investiguen hoy, y el trabajo para evaluación yo lo dejo para que lo entreguen la siguiente semana. Pero si vamos a ver lo que es ingeniería de proyectos y necesitamos conocer bien esta teoría de Alfred Weber, para el lunes necesitaría que ustedes ya me digan de qué se trata esta teoría de él. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, pues voy a dejar hasta aquí la sesión pidiéndoles que ahorita se pongan en equipo a investigar esa teoría y no es necesario que lo hagan ya en este instante. Yo ahorita voy a subir la liga en el transcurso de la tarde, no la liga, sino abro el espacio en Classroom y ahorita sí lo que voy a hacer va a ser convertir en PDF hasta donde hemos visto, para que hagan un repaso de lo que estamos viendo y los veo el lunes. Ok, profe, gracias. Ok, entonces nos vemos el lunes. Una tarea más ya les había dejado, que empiecen a revisar, no porque la vayan a entregar, no porque la vayan a hacer. Entren a las páginas de los bancos, de los distintos bancos, de Banamex, de Bancomer, Santander, HSBC, etcétera, y empiecen a analizar los instrumentos crediticios que tienen, qué instrumentos de crédito tienen, qué características tienen. Hoy puedo entrar a ver uno y allí en su equipo empiecen a discutir esa parte. Más adelante les pediré un trabajo muy, muy especial con referente a esos instrumentos crediticios. ¿Ok? Entonces los veo
el lunes, por favor. Está bien, profe. Gracias. Que tengan Hasta bonito luego. fin de semana. Gracias, Y profe, Claro. igualmente. ahorita les toca investigar esa teoría que les dejé.